Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Keren Alicia Mendoza y seré la moderadora de esta sala de conferencias número 2. La divulgación de los resultados de investigación tecnológica en nuestro país es de suma importancia para el adelantamiento de la ciencia y la educación. El abrir espacios para exponer los mismos dan autoría y renombre a los investigadores involucrados. Por lo anterior, les damos la más cordial bienvenida en nombre de los editores de la revista de investigación aplicada, Un enfoque en la tecnología, la doctora Zulma Sánchez Estrada, el doctor Jorge Noriega Centeno y el ingeniero Jorge Aarón Noriega Sánchez, a este primer Congreso Nacional que lleva el nombre de la misma revista. A continuación, explicaremos el proceso de las ponencias. Punto número 1, reglamento de participación. Los ponentes deberán estar presentes hasta el término de las exposiciones de su sala y podrán realizar preguntas o comentarios a las ponencias de sus compañeros expositores. La sesión se grabará con fines de divulgación científica y tecnológica y evidencia de participación en el Congreso. Los derechos de las sesiones son reservados para difusión y publicación de las ponencias en los medios convenientes que dictamine la revista Investigación Aplicada, Un enfoque en la tecnología. Únicamente se entregarán reconocimientos de participación a los ponentes que efectivamente estén presentes y den su tema en el Congreso. De otro modo, la inasistencia cancela la entrega de la constancia. Ponencia. La ponencia se presentará en PowerPoint, Prezi o alguna otra herramienta para presentaciones en donde cada exposición compartirá su pantalla y tendrá acceso libremente para el manejo de la sesión. Se le pide al ponente activar, por favor, su cámara desde el inicio y hasta la finalización de su presentación, en la medida de lo posible dependiendo de su conectividad de Internet. Si por alguna razón se pierde conectividad, se pasará a la siguiente exposición y la ponencia pendiente se pasará al final de las demás ponencias. También les pedimos que si por alguna razón pierdo yo la conectividad, nos volvamos a conectar en cuanto se inicie de nuevo la sesión. Número 3, tiempo. Tendrán un aproximado de 17 minutos de exposición y 3 minutos para preguntas y respuestas o comentarios. La duración total será de 20 minutos. Al minuto 14, una servidora levantará su mano para indicarles, ¿verdad?, que ya pueden realizar la conclusión de su tema. A continuación, dará opción a las preguntas o comentarios de los demás participantes, siempre siendo respetuosos y respetuosas al trabajo de los demás. Pues ahora sí, comenzaremos las presentaciones de ustedes. Como primera ponencia tenemos al doctor Alfredo Gutiérrez García con el tema Integración de Tecnologías 4.0 a la industria de troqueles progresivos. El caso MAR. Adelante, maestro, por favor. Sí, pues nuevamente buenos días a todos. Me da gusto ver aquí a algunos compañeros. Ya me siento en confianza. Voy a comenzar con mi participación. ¿Me confirman si ven bien mi pantalla? ¿Sí ven bien mi pantalla? Sí, doctor, se ve muy bien. Ok, gracias. Bueno, pues... espera aquí. Como ya nos adelantaron, ya nos hicieron favor de darnos una breve introducción, pues mi trabajo es sobre la optimización de un troquel progresivo mediante herramientas de, desde luego, CAE, que es la manufactura asistida por computadora, el CAD, que es el modelado en la computadora, y algo que le llamamos en ingeniería FEA, es análisis de elementos finitos.
ahorita, más adelante les voy a ir explicando a detalle en qué consistió y la importancia de cada uno de los pasos que hemos dado. Y bueno, como introducción, esto se ha generado en la empresa Mave en conjunto con algún equipo de trabajo de algunos alumnos que en su momento tenía. Y bueno, se realizó como un proyecto y se implementó, ¿vale? Entonces, como introducción, pues, uno de los factores importantes era que en esta empresa Mave tenían como objetivo la efectividad del equipo rondar al 95% anualmente, es decir, aceptar un 5% de fallas, defectos, fallas, no sé, por ejemplo, de mano de obra, cosas imputables a los trabajadores, a la propia maquinaria, falta de mantenimiento, etcétera. Todos ellos en conjunto serían un 95% lo tolerable. Sin embargo, había un factor muy importante y es que para la generación de muchas de nuestras piezas que conocemos hoy en la actualidad, por ejemplo, una estufa, si se fijan, está laminada, es lámina y esa lámina está doblada, entonces para eso le llamamos en la industria chapa metálica, porque es una lámina delgada a la cual se le da forma. Y mediante esto se puede hacer con un troquel. Un troquel ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva para que me entiendan un poco de detalle los que no estén familiarizados con esto. Y bueno, el troquel era el que se dañaba 132 veces que se trabajó en el año pasado, 62 veces tuvo un daño. Eso quiere decir que tenía una deficiencia del 47%, era muy alta y fue por ese motivo por lo que empezamos a diseñar una estrategia y una metodología para identificar qué era lo que era más fácil o, en este caso, cuáles eran las características para poder optimizar este proceso. Y bueno, en esta diapositiva podemos identificar ahora sí de manera visual lo que es un troquel y en este caso un troquel progresivo. Aquí la tira que va pasando y se va cortando, pues es a lo que le llamamos chapa metálica, una lámina delgada a la cual en una parte se le forma una parte y luego pasa a la siguiente estación. Esta tiene 1, 2, 3, 4 estaciones y la última estación número 5 es donde corta la pieza y ya sale botada, ya completamente formada. Entonces, aquí en una de estas fases era donde se estaba perdiendo o teníamos muchos defectos en esta empresa y por tal motivo necesitaríamos diseñar algo que fuera de manera eficiente para que esta pieza que venía en la diapositiva anterior no se dañara tanto. Bueno, nuestro objetivo general era reducir el cambio de esta matriz especial de corte a unas 15 veces por año, 15 veces durante todo el año. Además, también se desea que esta pieza es una placa y esta placa se deseaba que no se tuviera que bajar de la prensa, ¿sí? Entonces, aquí voy a regresar brevemente. Lo que se trataba era de que las piezas que están haciendo el doblez de nuestra chapa metálica, el día que fallara, no se tendría que desmontar todo completamente porque un troquel, lo que vemos en pantalla, tiene cientos, si no es que en algunas ocasiones casi miles de piezas. Entonces, repercute mucho en tiempos, en mano de obra y otras cuestiones, en que se pare la producción, sobre todo. Entonces, lo que queríamos era encontrar la manera más eficiente para no desarmar todo el troquel y únicamente cambiar tipo una refacción. Eso fue el objetivo general de este caso de estudio. Y bueno, también una de las cuestiones es de que se pudieran fabricar 3 piezas, que de aquí en adelante lo vamos a llamar como inserto, de una misma placa. Entonces, si antes una placa completa era la que se dañaba, pues ahora al hacer un inserto, hacer una reducción de esa parte, identificar cuál es la parte que se dañaba, porque no se dañaba toda completa, entonces ahí generar el inserto para que, por ejemplo, una esquina, supongamos que se daña una esquina, una placa rectangular, y se daña mucho una esquina de las 4, bueno, pues hacer un recorte ahí
para que únicamente se cambie la esquinita en lugar de cambiarla toda completa, y pues ese era el objetivo general, además de optimizar todo el material, ¿no? Entonces, teníamos que tener factores importantes. Por ejemplo, hay que analizar el tipo de material, los ajustes de esta prensa para ver si va a soportar esta carga o no la va a soportar, si va a llevar nueva tornillería, el desgaste de esta matriz, y también teníamos que ver que si había una mala operación del operador. Como factor importante, pues debemos de recalcar que el peso de la refacción es de 32 kilos. Esto implica que se necesite varios operadores para que puedan bajar esta pieza, desmontarla, llevarla al taller, arreglarla y luego volver a regresar, sobre todo por cuestiones ergonómicas también. Entonces, la finalidad también de generar un inserto es hacer una pieza más pequeña, que solo uno, bueno, máximo dos personas tuvieran que influir en el manejo de esta pieza. Y bueno, el objeto de estudio, pues, es realmente hacer implicación o la conjunción de todas estas herramientas. Por ejemplo, como ya lo he mencionado, diseñar el modelo CAD. Primero, en cuestiones iniciales, que viene en la siguiente diapositiva, es ver qué metodología y cuál es utilizar, qué metodología utilizar, y basado en eso, identificar cuáles son los factores clave para después de esos factores clave extraerlos y llevárnoslos como criterios para poder generar un modelo CAD, un modelo digital, posteriormente validarlo y posteriormente hacer análisis, volver a validar y después hacer la pieza ya física realmente. Entonces, una de esas metodologías que hemos utilizado es la metodología de QFD, que si bien es cierto que esta metodología nace de lo que le llamamos la voz del cliente, es decir, escucha los requerimientos que necesita el cliente y derivado de ello los toma y empieza a hacer un análisis de qué es lo más importante para el cliente para empezar con una cosa a la vez. Bueno, en cuestión de la calidad funciona también de esta manera. Podemos hacerlo, o el enfoque que nosotros le dimos es generar todos los criterios que debería de cumplir este troquel, esta placa y este inserto para ver cuáles eran las cuestiones más importantes y derivado de ahí enfocarnos. Por ejemplo, aquí no podemos ver la casa de la calidad que obtuvimos después de haber implementado esta herramienta de QFD. Si alcanzan a ver la pantalla estaría bien, y si no, se las describo. Como factor más importante dentro de los qués es que debe de ser liviano. Ese es el CTQ más importante, el crítico para la calidad en este aspecto. Debe de ser liviano para que pueda ser manipulado mediante uno o máximo dos operadores este inserto. Y además debemos de enfocarnos únicamente a 3 proveedores. ¿Por qué ese criterio? Porque la empresa en cuestión tienen 3 proveedores de un tipo de material de acero, de aleaciones, ¿sí? Un proveedor proporciona un tipo de acero con una aleación específica, otro otra y otro otra. Entonces, no era viable y era parte de una restricción que no gestionáramos una nueva licitación para atraer a nuevos proveedores, sino con los proveedores que tenemos, ver cuál era el tipo de material que soportaba muchísimo mejor las cargas para seleccionarlo. Entonces, por eso es como más importante limitarnos a esta restricción de tres proveedores y sobre todo utilizar el tipo de acero que esté acero comprobado, o sea que esté normalizado el tipo de acero que nos esté proporcionando este tipo de proveedor, que como comento, únicamente son 3 en la empresa y nos íbamos a limitar a eso. Continúo. En la siguiente diapositiva ya podemos ver un acercamiento de cómo fue diseñado este modelo en la computadora. En la imagen de arriba, nosotros podemos identificar que ahí esta es la placa, pero es la placa y aparte en la imagen de abajo ya es el inserto. Después de haber tomado los datos de la empresa en la cual veíamos cuál era la parte que se tronaba más veces,
pues vimos que era la esquina de abajo. Entonces, precisamente por eso hicimos este recorte y de esta manera diseñamos en nuestro software CAD este inserto para que al momento de ensamblarlos se genere la placa completa. Pero, recordando lo importante de aquí de nuestro caso de estudio, era generar el inserto, como es la de la parte de abajo, para que de esta manera, cuando se desgaste, únicamente se reemplace esta refacción y no tenga que cambiarse todo el componente, ¿no? Bueno, entonces aquí en pantalla podemos ver el modelado de esta placa y de nuestro inserto. Y posteriormente tenemos que pasar a algo muy específico, que era lo que les comentaba, la simulación CAE, que en este caso vamos a utilizar a lo que le llamamos FEA o FEA, que es la simulación de elementos finitos. ¿En qué consiste esto? A grandes rasgos consiste en que si yo tengo la imagen de atrás, yo tengo este inserto y mi placa, debo de analizarlos mediante, es como si nosotros estuviéramos dividiendo nuestra pieza en millones de piezas pequeñas, como si pudiéramos cortarlo. Imaginemos una especie de pastel que lo cortamos en muchos pedacitos, y estos pedacitos se analizan de manera independiente para tener propiamente resultados más cercanos a la realidad. Y eso es lo que hace la metodología de elementos finitos. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos o qué es lo que configuramos en este aspecto? Configuramos una interacción global entre los componentes, pero con unión rígida. Eso significa que los dos componentes van a estar interactuando, van a estar, pueden transferirse energía, puede transferirse momento, por ejemplo, cuando se aplique la carga, puede ser que parte de la energía de la placa se traspase al inserto o viceversa. Por eso es una interacción global entre componentes. Y también cada uno de los agujeros, voy a regresar un poco nuevamente, los agujeros que vemos ahí es donde lleva la tornillería. Todos esos van a ser los elementos fijos. Vamos a simularlos como elementos fijos porque ahí realmente lleva un tornillo físicamente. Entonces se puso como caras fijas. Después aplicamos a la parte superior una fuerza de 4,000 kilos, que es la fuerza del troquel. Cada que el troquel baja, aplica una fuerza de 4 toneladas para formar la pieza. Entonces fue la fuerza que utilizamos, y utilizamos un mallado basado en curvaturas con una resolución de 5.4 milímetros y una tolerancia de 0.2 milímetros para los triángulos y tetraedros. Y es aquí donde entra lo que les comentaba de el ejemplo muy lúdico de un pastel, ¿no? Partir el pastel en muchos pequeños elementos, y en este caso sería de 5 milímetros, ¿sí? 5 milímetros, hacer triángulos y tetraedros, pues un tetraedro es un triángulo también, viéndolo desde varias perspectivas, y cada uno de sus lados va a ser de 5 milímetros. Así de pequeña fue la resolución que utilizamos para poder tener resultados un poquito más cercanos a la realidad. Y después de ahí configuramos también una repetitividad de 300 ciclos para ver si soportaba esta carga, y además que lo iba a soportar a 300 veces, porque no es lo mismo que sometamos un modelo a una fuerza y que esta nos diga que sí funciona y sí no le pasa nada al material. Pero ¿qué pasa si una vez, tras otra vez, tras otra vez, tras otra vez le hacen la misma fuerza? Pues seguramente la plasticidad del material va a empezar a hacer su función, ¿no? Entonces empieza a deformarse la pieza y es donde se empieza a dañar la pieza. Por eso le aplicamos una repetitividad de 300 ciclos. Y bueno, como lo comenté anteriormente, teníamos 3 proveedores. El primer proveedor es material AISI 1010, que es una barra de acero laminada en caliente. Como podemos ver en pantalla, después de haber aplicado estos criterios antes mencionados en la diapositiva anterior, vemos que todos sobrepasan el límite elástico, ¿sí? Está en rojo todo. Eso quiere decir que este tipo de material no es viable. Así es que desde aquí ya sabemos que tenemos que descartar a un proveedor, o tal vez no, porque también tenemos que hacer el análisis de los otros dos, y derivado de ello podemos ver cuál de todos los materiales soporta más las cargas que dijimos en nuestra diapositiva anterior. Posteriormente,
analizamos el material de otro proveedor, que es IC 1020 acero laminado en frío. Si bien es cierto que podemos ver que este soporta un poco más las cargas a comparación del anterior, voy a pasar a la diapositiva anterior, visualmente podemos ver que la segunda opción, soporta mejor las cargas. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es hacer el tercer estudio, ¿no? Para hacer una comparación. Pero casualmente con el tercer tipo de material que nos proporcionaba el tercer proveedor, este es un acero 1045 también estirado en frío, podemos ver de que ya hay muy pocas áreas que sobrepasan el límite elástico, y es en la parte donde lleva la tornillería, que es donde se alcanzan a ver algunas manchas rojas. Esto nos indica que este es el material más viable. Entonces, sí podemos cumplir los criterios que nos decían, o como lo que teníamos como restricciones en nuestras diapositivas iniciales, en la cual decía que teníamos que seleccionar solo a uno de los 3 proveedores. Afortunadamente, pues con este tipo de material que nos proporcionaba este tipo de proveedor, pudimos cerciorarnos de que realmente podemos hacer alguna eficiencia derivada de seleccionar ese tipo de material para hacer el inserto y para hacer la placa completa. Y bueno, los resultados que obtuvimos fueron lo que les acabo de mencionar. Al momento de hacer el tercer estudio, mostramos que la opción sí se puede optimizar, y de esta manera únicamente vamos a cambiar la pieza que le inserto, la parte pequeña, cuando se dañe, lo cual es un ahorro muy grande de material y sobre todo tiempo muerto, mano de obra, etcétera. Como resultados, pues tenemos 2 cuestiones que son importantes. Eso sí, no significa que vaya a ser perfecto nuestro modelo, o al menos no lo es, según los estudios que hicimos. Sin embargo, podemos identificar que hay 2 cuestiones importantes a las cuales nos vamos a tener que enfocar. La primera es que donde se va a empezar a dañar nuestra pieza va a ser en los tornillos. Entonces, esos tornillos vamos a tener que prestarle atención cada que estemos haciendo un ciclo. Hacemos un ciclo, lo terminamos, revisamos nuestra tornillería, que no esté floja o que no se haya desgastado de manera equivocada, para volver a cambiar la tornillería antes de empezar otro ciclo. Y la segunda, que realmente acabamos de confirmar que sí es posible realizar una optimización de todo el problema que habíamos tenido al inicio en este caso de estudio. Y bueno, ya que hemos visto que realmente se puede hacer una optimización con la opción 3, lo que hacemos es generar los planos de fabricación. Estos son importantes porque en los planos de fabricación vamos a poner todas las anotaciones y todo lo que nosotros necesitamos de instrucciones para mandar esta información, este plano, al área de CNC, al área de manufactura, para que ellos se encarguen de diseñar la placa con las medidas específicas y el inserto con sus medidas específicas, con el tipo de material específico, y que todo esto ya sea algo viable. Ya hemos visto en nuestra simulación que realmente eso es algo viable. Entonces ahora ha llegado la hora de hacer el prototipo y desde luego ponerlo a prueba. Entonces aquí vemos el primer plano con las primeras instrucciones de este inserto, y en el segundo vemos las indicaciones de fabricación de nuestra placa. Y ya por cuestiones finales podemos ver cómo ha quedado después de que se mandó a maquinar la pieza. Pues esta es la forma real en la cual está. Aquí podemos ver que ya está maquinada, ya está hecho el inserto, ya está hecho la placa base, y ahorita en la actualidad pues se sigue utilizando en la empresa, y hasta ahorita los últimos datos que nos han hecho favor de mandarnos este alumno con el que estuve trabajando, pues es de que hasta ahorita todo está funcionando bien. Obviamente ellos hacen evaluaciones cada 6 y cada 12 meses. Entonces, este caso de estudio lo empezamos a implementar aproximadamente en mayo, últimos de abril y primeros de mayo,
así es que vamos a tener que esperar hasta el siguiente año para tener los resultados contundentes. Sin embargo, ya nos han adelantado de que realmente lo que hemos visto que funciona en la simulación, en la vida real, está siendo también prácticamente eficiente. Y bueno, eso es todo de mi parte para concluir con mi presentación. Y pues si alguien tiene alguna duda, me lo puede hacer. Gracias, Grisel. Y muchas gracias, doctor Gutiérrez, por su exposición. Mm. Entonces, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, puede hacerlo. Se me hizo interesante, sí, por ejemplo, para mí es algo nuevo y la forma en la que tú lo manejas o lo vas desarrollando me permite tener claridad un poco al respecto. Creo que ya, leyendo o platicando a lo mejor contigo, ¿verdad? Puedo aprender un poco más, pero se me hace muy interesante porque finalmente en el área donde tú te desempeñas o donde estás desarrollándote, creo que los jóvenes pueden comprender perfectamente lo que estás tratando de transmitirnos, y lo cual se me hace muy valioso porque finalmente es algo que tú investigas, das a conocer, y lo que comentabas, ¿no? Esto se va a ver el resultado hasta el próximo año, ¿sí? Pero hay una simulación que te permite tener un punto de partida y decir, puede ser o no puede ser funcional. Gracias. Sí, ese es un punto muy importante, lo de la simulación. No sé si ustedes, creo que no hay varones aquí, no, sí, ¿verdad? Bueno, para todos los que, hombres y también mujeres, somos muy amantes de los autos, ¿no? Y si no, como mujeres, pues también lo necesitan, ¿no? Para transportarse. Pero a lo que voy es de que seguramente conocen o tienen en mente o han llegado a escuchar sobre el Gran Premio Internacional de la Fórmula 1, que es donde hacen carreras de autos. Bueno, pues ellos han sido pioneros en este aspecto, porque ellos lo que hacen es ya no permiten pruebas físicas de los autos. Pues lo que hacen todo es realizarlo mediante simuladores, y ya una vez que todo está validado, llega el día de la competencia y ahí se ve si realmente se hicieron las simulaciones de manera correcta. Y esto ha sido atraído por otras industrias, no solo por la industria automotriz, también ha sido para el área industrial, de troqueles, de inyección de plásticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es muy bueno porque como son cosas que se están haciendo en la actualidad para hacer prototipos que ya sean funcionales y no hacer un prototipo como antes lo conocíamos, un prototipo rápido y a ver si funcionaba. No, ahora lo validamos y hacer un prototipo que cuando lo vayamos a poner en la práctica realmente funcione. Y esto es muy bueno porque de esta manera estamos inculcando en los alumnos que tengan ese tipo de conocimiento, ese tipo de herramientas, porque es a lo que se van a enfrentar en la vida real ya cuando sean egresados. Pues muchas gracias, doctor Gutiérrez. Te agradecemos mucho su participación. Sí, gracias. Bueno, entonces, como segunda expositora, tenemos a la maestra Grisel Guadalupe Gutiérrez Hernández, que nos impartirá el tema la importancia de las asignaturas de expresión oral y escrita dentro del Programa Técnico Superior Universitario de Mecatrónica de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato. Adelante, maestra. Déjame ver si puedo compartir. Es que es computadora prestada, por eso parecía como Rosalía, pero no, soy Grisel. Creo que es esta. ¿Sí se ve ya? Sí, maestra, se ve muy bien. A ver, es que si pongo el F5, los voy a dejar de ver a ustedes. No, así. Que normalmente Zoom no lo manejo, siempre era Meet o Teams, entonces sí es nuevo. Bueno, pues buenos días, todavía son días. Como me hizo favor, ay, tu nombre, Karen. No, ¿es Karen o Keren? ¿Quieren? Ah, Keren, ok, Keren. Mi tema, ¿no? La importancia de las asignaturas de expresión oral y escrita dentro del Programa Técnico Superior Universitario de Mecatrónica de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato. Para hacer una pequeña abreviatura será TCU, ¿sale? Y será UTNG, ¿sí? Para no decirlo completo. Bien.
En la introducción, ¿no? Las asignaturas de expresión oral y escrita son sumamente importantes en el ámbito de las ingenierías, porque en la vida personal también y profesional. Se abarcó el TCU en mecatrónica, que es finalmente en los últimos 3 años que he estado cubriendo en la UTNG, al encontrar muchas deficiencias en los jóvenes que recibimos. El objetivo general es lograr que el alumnado adquiera la habilidad de comunicarse de forma asertiva por medio de la asignatura de expresión oral y escrita, para obtener un óptimo desempeño en su vida académica y profesional. En los objetivos específicos tenemos 2: desarrollar las herramientas necesarias para fortalecer comunicación del estudiante en su formación académica y profesional y contribuir en el desarrollo de la comunicación asertiva del estudiante. De esto poquito hablaré más adelante, puesto que nosotros nos regimos por un programa de estudios, sí, que no lo podemos dejar a un lado, pero sí podemos implementar nuevas técnicas que nos permitan precisamente que el alumno tenga la oportunidad de adquirir las competencias que necesita para la vida profesional. Okay. El objeto de estudio pues, son los estudiantes del TCU de Mecatrónica de la UTNG, donde se encuentra una deficiencia muy arraigada y muy marcada, tanto en su expresión oral como en su expresión escrita. Principalmente lo que se identificó en 4 meses de trabajo con ellos, pero ya prácticamente 2 años de cubrir diferentes grupos de mecatrónica, es la ortografía, la redacción, la sintaxis, la presentación oral, la expresión oral, ¿sí? Y el manejo de su kinestesia. Aquí no viene la proxemia, pero en los resultados también analizamos lo que es la parte de la proxemia, que es el espacio físico que tenemos nosotros dentro de un aula. Por lo que se pretende demostrar que los estudiantes que adquieren la habilidad para comunicarse mejoran su interacción con otras personas. Primero, ¿por qué? Porque nosotros estamos en una sociedad donde interactuamos con el otro. Ahora tenemos mucho las redes, el internet, nuevas tecnologías. Sin embargo, no deja de existir la socialización, que es de primera instancia la interpersonal, ¿sí? Y tenemos que dejar bien cimentado en los jóvenes precisamente esa herramienta para que ellos puedan comunicarse primero con sus allegados y posteriormente con los demás. En primera instancia que sea la comunicación oral, pero también tenemos la comunicación escrita, ¿sí? Que es donde abona las destrezas lingüísticas que apoyan a sintetizar y comunicar sus ideas de forma asertiva. La metodología es la metodología de investigación-acción, ¿sí? Por el método cualitativo. Finalmente, fui su maestra, estoy dentro del aula y lo que me permite ver más allá, repito, de lo que nos muestra un programa de estudio, me permite visualizar, ¿sí? Qué es lo que ellos necesitan o conocer los contextos. Para ello se desarrollaron diferentes herramientas, ¿sí? Que si bien, reitero, el programa de estudios nos va indicando qué es lo que tenemos que hacer, al final, desde mi punto de vista, siempre lo que hago es un diagnóstico por medio de una ruta crítica. ¿Qué es esto? Una ruta crítica me permite saber cómo los recibo y hacia dónde los quiero yo dirigir. Hay que tomar en cuenta que no son grupos homogéneos. Tenemos grupos que son de diferentes municipios, de diferentes comunidades, con diferentes necesidades cada uno y que al final tenemos que orientarlos a que ellos puedan cubrir en la medida de lo posible, ¿sí? Estas competencias que les permita a ellos desarrollarse de manera oral y de manera escrita. ¿Sí? Las herramientas que han sido muy funcionales y que las he estado trabajando, bueno, hago un pequeño paréntesis, he trabajado en todos los niveles, bueno, creo que casi todos, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, maestría, como docente, lo cual me ha permitido, y agradezco mucho la vida, ¿sí? O sea, me ha permitido ver precisamente de todas estas áreas. No solamente he estado en el sector privado, también he estado en el público, bueno, ahorita estoy en el público, perdón, privado, y he estado en zonas con alta marginalidad. Entonces aquí es donde comprendí un poquito que retomando esta situación que ahora tenemos mucha tecnología, nos olvidamos realmente de lo que puede ser funcional y que ya lo vemos como arcaico, pero realmente no, porque sí ha funcionado y lo he podido demostrar un poquito. Tenemos las técnicas de comunicación oral, la lectura expresiva. ¿Sí? Nos olvidamos que, o sea, lee, sí, pero tienes que sentirlo, que demostrar, que transmitir. ¿Sí? Aquí tenemos una problemática bien arraigada. Cuando no hacemos este uso de herramientas o cuando no se ha hecho este uso de herramientas con estos jóvenes, sus presentaciones suelen ser muy escuetas, ¿sí? Suelen ser muy cimentadas a algo lineal, ¿sí? Donde ellos precisamente carecen de esta falta de expresividad y que sí se puede adquirir con
asignatura de expresión oral escrita. ¿Por qué? Porque les enseñas que más allá de ser un ingeniero mecatrónico a futuro, somos seres humanos, ¿sí? Y los seres humanos necesitamos socialización. Y para ello necesitamos saber comunicar nuestras ideas de una forma asertiva. Dentro del extenso, hablo acerca de los propósitos de la comunicación y de las intenciones de la comunicación, ¿sí? Que son cosas completamente diferentes y cuando ellos realmente comprenden una y otra, creo y ha funcionado que se permiten, ¿sí? O sea, primero se permiten ellos poder transmitir y finalmente llega la comprensión y el conocimiento. La declamación de un poema ha sido fundamental. ¿Por qué? Porque vamos creciendo, ¿sí? Y tenemos esta situación que olvidamos que somos seres emocionales y es válido, o sea, es válido tener estas intencionalidades del lenguaje que te permita poder comunicarte y que a su vez finalmente puede llegar a una comunicación asertiva. La descripción de diferentes elementos, esto es fundamental y yo lo aprendí de un maestro que le agradezco muchísimo, porque siempre copiaban y pegaban los chicos, ¿sí? O sea, siempre copiaban y pegaban. Les dejas trabajos y copian y pegan. Les dejas una metodología y copian y pegan. Un marco teórico, copian y pegan. Me dijo una persona, y me fue muy funcional, hazlos que describan el camino de su casa a la escuela. Y te das cuenta que sus descripciones eran muy escuetas. Camino 2 cuadras, doy vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda, o sea, no había una descripción como tal. Entonces sí ha sido algo muy funcional y no copian y al final los enseñas a observar y que de cierta forma ellos puedan adquirir poco a poco la habilidad de poder ir intercalando las palabras adecuadas que permita que no solamente sea una descripción escueta, sino que sea más abundante con elementos descriptivos que permitan precisamente la visualización, que al momento de que tú los escuches puedas interpretar en tu cabeza lo que ellos están tratando de manifestar. Bueno, la entrevista es muy funcional, pierden esta parte del miedo, del poder estar dentro de una comunicación cara a cara sin el temor de sentirse quizá con vergüenza o con alguna situación. El debate ha sido muy funcional, pero más allá del debate que se pueda tener de manera grupal, es increíble cómo ellos mismos tienen el sesgo de, aún teniendo compañeros en el mismo grado, no, es que con ellos no. ¿Por qué no? Claro que sí, o sea, claro que se puede hacer. Y se dan cuenta que es algo bien enriquecedor porque todo el mundo tiene su punto de vista desde una perspectiva muy particular. Entonces, también el debate les permite a ellos tomar esas herramientas precisamente donde ellos puedan empezar a desenvolverse. Obviamente existen muchas carencias, hay muchas aristas que todavía se tienen que trabajar, pero hay otra situación, pues más adelantito también lo hablo, que es la parte de la motivación. Yo hace ratito lo toco. Tenemos la exposición oral, ¿sí? Que es la realización de conferencias. Dentro de algunos puntos que estoy enmarcando aquí, los coloca el programa de estudios. Hay otros que no. Sin embargo, han sido funcionales para que ellos puedan desenvolverse. Firmarse, ¿sale? Filmarse en equipos desarrollando un noticiero. Esto es por lo, repito, o sea, a lo mejor de repente puedes decir, bueno, ¿por qué nos colocas esto? Porque el programa de estudios tiene algunas vertientes que enmarcan esto y que han sido funcionales estas técnicas que se han desarrollado. Luego tenemos las técnicas de expresión escrita, ¿sí? Crear cuentos. Muchas veces se me dijo, oye, Grisel, ¿por qué los pones a crear cuentos si son mecatrónicos? Pues qué padre que vayan a ser mecatrónicos y que vayan a ser ingenieros. El detalle es que si ellos manejan lo técnico de una forma tan fluida, es muy interesante, pero siempre carecen de la forma de la explicación. Y un cuento te permite precisamente esa parte. ¿En qué sentido? En que tú empiezas a desarrollar precisamente esa creatividad que te permita llegar al otro. Y cuando tú lo aterrizas a la parte técnica, es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque ya manejas tus tecnicismos y lo único que tú tienes que hacer es allegarte de palabras, principalmente conectores, ¿sí? Nexos que te permitan esa fluidez al momento de expresarlo o de escribirlo. Crear poemas. Me ha sido muy funcional los acrósticos, ¿sí? Es cuando tú empiezas a descubrir y ver qué partes de, o sea, de los jóvenes puede ser interesante para ellos. Un poema, no, un poema de qué. Y normalmente piensan que siempre tienen que ser relacionados al amor, no, puede ser de cualquier tipo. Sin embargo, cuando les dices un acróstico, ha sido muy funcional. ¿Por qué? Porque el acróstico te da la apertura de que tú se lo expreses a quien tú quieras. Entonces ya, lo van realizando y de cierta forma también van pensando, ¿no? O sea, qué palabras pueden ir cuadrando con la frase que yo voy a decir para que no se vaya perdiendo la secuencia de mi acróstico. El análisis de películas es invaluable, ¿sí?
Una cosa es verbalizarlo, pero otra muy diferente es escribirlo, ¿sí? La escritura es fundamental. Como docente me ha permitido ver las áreas de oportunidad que se tienen para el manejo precisamente de una buena ortografía, que es donde tenemos una deficiencia muy compleja, ¿sí? Tenemos muchas deficiencias, pero se pueden atacar, ¿vale? Se pueden atacar poco a poco siempre y cuando ellos hagan observable, sí hagan observable dónde está ese punto nodal que les permita a ellos balancear o crecer en ese ámbito. Y la redacción de géneros periodísticos. Misma situación, tenemos dentro del programa de estudios esta parte de los géneros periodísticos que no se dejan a un lado. Sin embargo, aquí es muy interesante porque también ellos tienen que empezar a visualizar que no se escribe igual si es un género periodístico, es una noticia, una columna. No es lo mismo si se escribe un cuento, no es lo mismo si se escribe un artículo científico, ¿sí? No es lo mismo si yo voy a argumentar alguna investigación o voy a realizar alguna tesis. Entonces es donde ellos tienen que empezar a hacer observable precisamente las áreas de oportunidad que ellos tienen para poder implementarlo. Y que el hecho de que vayas a ser mecatrónico, que vayas a realizar o que vayas a, el día de mañana a ser un ingeniero, no significa que tú no tengas estas habilidades. Sí, estas habilidades sí son fundamentales para la vida. Primero, porque es la socialización, ¿sí? Y segundo, porque pues es a lo que te vas a dedicar y de ahí va a depender mucho el hecho de cómo tú puedas promoverte o venderte dentro del área en la que te desenvuelves o te encuentras. Los resultados que nosotros que obtuvimos, porque fue también con ayuda de ellos, la mejora de la expresión escrita, ¿sí? En ensayos, reportes, poemas, cuentos, reflexiones. Reitero, en el extenso habla un poquito más, porque son tres, fundamentalmente, tres rengloncitos que ellos se tienen, más allá de aprender y memorizar, comprender y observar, que son las palabras agudas, graves y esdrújulas. ¿Sí? Ellos cuando adquieren este dominio precisamente les permite, ¿sí? Por medio de la audición, verificar dónde puede, si va acentuada, si no va acentuada, perdón, cómo la puede desarrollar. Los nexos también es muy importante, los conectores, ¿sí? Más allá de pulir poco a poco los vicios del lenguaje con los que nos llegan estos jóvenes por los diferentes contextos que ellos tienen, una parte muy funcional ha sido la motivación, ¿sí? Y la observación, o sea, que tú hagas observable precisamente la carencia, no deficiencia, la carencia que tú tienes. Cuando tú lo haces observable desde el punto de vista, lo haces consciente. Entonces, al hacerlo consciente, cuando le sale un aiga, dices, ay, pero dije aiga, maestro. Ok, pero ya lo hiciste consciente. Y eso es maravilloso. Cuando dices, en base en, ah, no, con base en, ¿sí? Pero eso es lo importante, que ellos lo hagan consciente. Sí manejo yo mucho la parte de la motivación, o el eje de desarrollo humano, que agradezco que tuve en la maestría, y me ha sido muy funcional. Sí, me ha sido muy funcional porque al final, pero maestra, yo voy a estar con máquinas, maestra, yo voy a estar trabajando en la oficina con la computadora. Sí, pero al final del día te vas a tener que comunicar con alguien y tú no sabes si el día de mañana te va a corresponder enviar un correo electrónico, ¿sí? Y que ellos te comprendan. ¿Por qué? Porque luego no sabemos colocar comas. Eso es algo muy, o sea, muy esencial y que ocurre y no solamente en los alumnos, ¿sí? A veces también en nosotros como profesionistas, esa es una gran realidad, ¿sí? Pero es que fulanito habla así, fulanito dice así, sí, pero tú estás aquí para corregirte, ¿sí? ¿Por qué? Porque el campo laboral te lo demanda y esa es una realidad que tenemos. Y al final del día somos seres emocionales y si el día de mañana a ti se te sale decir un aiga, ¿sí? No pasa nada, aunque me equivoqué o, ay, no se dice así, pero el detalle es que la sociedad, lamentablemente, no todos van a acogerte y decir, ay, si se le salió, no. O sea, lamentablemente en el campo laboral es donde nos vemos, ¿no? Nos vemos las caras y es una situación que sí puede llegar a causarte un estado emocional que a lo mejor no puedes, si bien lo supera, sobrellevar, ¿sí? Entonces, todo esto se trata de pulir, reforzar su expresión oral por medio de la kinestesia o la kinésica, ¿sí? La proxemia, la modulación de voz, articulación, dicción y entonación. Hay varios ejercicios que se pueden implementar. Sí, reitero, tenemos nosotros jóvenes en la UTNG de diferentes contextos, de comunidades que están súper lejos, me refiero 2, 3 horas, ¿sí? De municipios que todavía del municipio, su comunidad está más alejada, de zonas marginadas, donde la realidad es que su roce social es limitado, ¿sí? Pero son chicos que se quieren superar,
¿sí? Son jóvenes que buscan esa parte de, yo siempre he dicho, muy manejables, como la plastilina, muy moldeables, porque ellos están ávidos, ¿sí? Están ávidos de querer aprender. Y cuando tú tienes la oportunidad de guiarlos y que ellos se permiten, ¿sí? Es una cosa, desde mi punto de vista, maravillosa. Eh, Vuelvo a repetir, la motivación es fundamental porque muchos de ellos llegan espantados, asustados de, híjole, o sea, ¿qué voy a hacer? Y luego te encuentras con jóvenes dentro de esa universidad que a lo mejor tienen un contexto diferente al tuyo y que hay muchos, porque lo he vivido, ¿sí? O sea, en estos 3 años, ya había estado antes en la UTNG, que se sienten quizá inferiores, ¿sí? Entonces tenemos que reforzar esta parte poco a poco y finalmente es lograr un híbrido entre todos, ¿sí? Porque están para aprender, para estar precisamente con esta parte del aprendizaje. Reitero, en el extenso viene más algunos ejercicios que ellos pueden realizar precisamente para corregir todas estas, eh, no me gusta llamarlas deficiencias, más bien en carencias o posibilidades que ellos tienen, un punto de partida para poder incorporar. Después, comprender los propósitos y las funciones de la comunicación, lo que les comentaba, esto es bien fundamental, ¿sí? Porque existen propósitos cuando comunicamos y existen funciones, ¿sí? Entonces, yo puedo tener un propósito muy arraigado, muy cimentado y bien enfocado, pero si yo no utilizo, ¿sí? La función adecuada, ¿sí? Lo voy a dejar caer, lo voy a dejar vencer. ¿Y esas funciones cuáles son? Yo creo que las recordamos, quizá con otro nombre, la entonación, ¿sí? La emotiva, la referencial, la metalingüística, la fática. Entonces, sí es fundamental. Luego tenemos estudiantes, bueno, encuestados de quinto cuatrimestre, cuando se realiza la encuesta, que realizaron entrevistas en las diferentes empresas para su aceptación, resultaron apremiados en poder lograr su permanencia para las prácticas profesionales. Lo que se vio mucho en estos jóvenes es precisamente la falta de seguridad que tienen y enseñarles poco a poco, o sea, no pasa absolutamente nada, ¿sí? Contacto visual, si soy nervioso, quizá colocar las manos entrelazadas y algunos tips que se les van otorgando para que ellos tengan precisamente esa oportunidad de sentirse más tranquilos cuando están dentro de una entrevista de trabajo. Paso a la parte de la discusión, las conclusiones, ¿sí? La importancia de las habilidades comunicativas en la currícula universitaria es fundamental para la formación de estudiantes de TCU. Me atrevo a decir que no solamente para la currícula universitaria, sino también para nosotros. Yo como maestra he aprendido muchísimo, muchísimo de ellos y es también lo que les hago notar. Siempre aprendemos, sí, o sea, siempre, no, maestra, ¿pero qué puedo aprender de mí? O sea, mucho. Trabajé 4 años en comunidades y aprendí muchísimo, pero muchísimo de estas personas. Sí, no, la referencia que ellos tienen con el sol a mí se me hacía extraordinario. Era una comunidad donde no había luz, nada celulares, cero todo. No, es que ya son las 6, es que ya va a llover. Y es increíble, ¿no? O sea, cómo desarrollas otras habilidades que en su momento no las vemos valiosas, pero cuando las necesitas dices, ah, sí, podemos aprender. Una buena comunicación siempre disminuye costos, acelera tiempos, ¿sí? Y por ende incrementa la calidad y eficiencia para alcanzar competencias que coadyuven a la inserción dentro del campo laboral y profesional de los estudiantes. Perdón, de TCU. ¿Por qué disminuir costos? Bueno, repetía, ¿no? 8 años, 9 que estuve por primera vez en la universidad, estos chicos ya son ingenieros, ¿sí? Algunos de ellos. Y me comentaba precisamente esa parte. Maestra, es que no supe darme a entender y mi proyecto era bueno, ¿sí? Y efectivamente, ¿sí? O sea, puede ser la, olvidé la palabra, el éxito o fracaso de un proyecto, eso es real, ¿sí? Disminuye costos, sí, y tiempo, porque finalmente tú estás invirtiendo en, ¿sí? Entonces sí es muy importante. Y no lo veo nada más yo, lo demuestro con estos 4 meses, que también para los chicos, siempre y cuando no vean la asignatura como una materia de relleno, que finalmente eso es lo que primero ellos llegan diciendo, esta es una materia de relleno porque no es de mi área. Les digo, me disculpas, pero no, esa es una materia muy importante. ¿Por qué, maestra? Porque esta materia te va a ayudar a que tú te sepas expresar en todas tus demás asignaturas, ¿sí? Después tenemos que la comunicación asertiva, comunicación eficaz y eficiente, que precisamente ayuda a que ellos tengan esa posibilidad. Repito, es complejo, sí, es difícil. Nosotros dentro de la UTNG tenemos expresión 1 y expresión 2, ¿sí? Hay quienes dicen, pero
son materias de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria, sí, pero nosotros dentro de nuestra realidad mexicana, de nuestro contexto mexicano, estudiamos 9 hasta 12 años de español y no lo sabemos, no lo conocemos, no lo implementamos y tenemos esa carencia y esa limitante y esa es una realidad y no solamente en el ámbito universitario, o sea, me atrevo a decir que ya en el ámbito profesional, colegas, ¿sí? Entonces tenemos que tener siempre esa apertura y esa visión para poder enriquecernos cada día. Usar herramientas de la comunicación oral y escrita ahorra tiempos y recursos, incluso en lo que les comentaba, el éxito o fracaso de un proyecto. Hay un chico justamente en la Ciudad de México, justamente vive aquí en la Ciudad de México, y ella terminó su doctorado. Me dice, Grisel, a pesar de que ya terminé, si todavía tengo mucha deficiencia en la escritura, pero se ha enseñado poco a poco y tiene esa intencionalidad de poder ir creciendo día con día. Y me comentaba mucho esta parte, ¿no? De el fracaso. Dice, a veces acentúo donde no debe ir el acento. Y esa es una situación que tenemos. O pongo la coma donde no va. Y eso completamente te cambia, ¿sí? La parte de lo que tú quieres dar a entender o decir. Recordé mucho ahorita. Yo trabajo, pero me gusta mucho retomar algunos escritores. Y recordé mucho Julio Cortázar, si tienen la oportunidad de leer al respecto. Pero él tiene muchas frases donde te cambia la coma o hace uso de la coma en diferentes puntos. Y es bien interesante cómo en una frase el hecho de cambiar esta parte, pues te cambia el contexto y el contenido de lo que se está diciendo. Entonces ahí se los dejo, es excelente. Y a los chicos les encanta, o sea, les encanta. Porque luego tienen algunas frases que, no, pero es que se lo dice a la mujer maestra, no, se lo dice al hombre, ok. Donde tú coloques la coma es donde te vas a descubrir qué es lo que nos quiere decir. Y finalmente tenemos que el estudiante de TCU en mecatrónica comprende la importancia de saber investigar, ¿sí? Escribir, redactar, expresar oralmente su conocimiento ante distintos públicos. ¿Es complejo? Sí, sí es difícil. Repito, la UTNG tiene diferentes contextos. Dentro de mi experiencia, las personas que viven dentro de la mancha urbana sí tienen un poquito mayor desenvolvimiento y los que vienen de comunidades alejadas es un poquito más el sesgo que ellos tienen para poder desarrollarse. Entonces sí es importante trabajar la parte motivacional y enseñarles, ¿no? O sea, que no pasa absolutamente nada. Estamos aquí para aprender, equivocarnos y volver a aprender y equivocarnos y venir. Y finalmente está aquí la bibliografía. Coloqué toda la del extenso porque finalmente no está separada de lo de la presentación. Y pues mi parte sería todo. Muchísimas gracias por escuchar. Muchas gracias, maestra Grisel Gutiérrez, por su excelente participación. Ahora, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, puede hacerlo en este momento. Pues yo creo que, bueno, a mí se me hizo interesante porque realmente, bueno, a lo mejor ustedes no lo saben, pero yo tengo la formación de ambas partes. Soy ingeniero industrial, tengo maestría en administración y mi doctorado es en ciencias económicas y administrativas. Y sí me encuentro todo el tiempo, de hecho, este cuatrimestre precisamente fue muy, muy palpable lo que comenta Grisel, y esto es que justamente me causó gracia porque me pasó con los de mecatrónica, que tienen su proyecto, y su proyecto está bien, pero no está bien fundamentado, no está hecho bien como un proyecto. Piensan que hacer las cosas para que sean eficientes es solo hacerlas, pero si no tienes un protocolo, no tienes una investigación estructurada, de nada te va a servir, porque ¿quién te garantiza que por muy buenos que sean tus cálculos, aunque sean correctos, de nada te va a servir, porque tal vez eso no es lo que demanda la empresa o no es lo que tú vas a poder vender posteriormente, y carecen precisamente de esa parte, sobre todo de las habilidades blandas. Y sí, este cuatrimestre me tocó justamente con algunos chicos, como alrededor de unos 4 o 5, y precisamente de mecatrónica, por eso es muy palpable. Pero bueno, afortunadamente yo por ahí los puedo orientar un poco por mi doble formación, pero sí es algo que debemos de manejar un poco más, la comunicación asertiva, las habilidades blandas, y de hecho la historia está llena de muchos genios que realmente han fracasado por esa carencia de habilidades blandas. Por eso se me hizo muy importante
la presentación de Grisel. Y el maestro Camacho en el chat pone los reportes de estadías. Siempre tenemos esos problemas de redacción. Se les hace muy difícil plasmar su proyecto y la pandemia los afecta. Pues muchas gracias, maestra Gutiérrez, por esta presentación. Bueno, ahora continuamos con la maestra Juana Andrea Godoy Barrera. Ella nos impartirá el tema Estudio exploratorio sobre uso, interés y conocimientos que tienen los estudiantes de TIC sobre el proceso de pruebas de aplicaciones móviles. Caso UTNG. Adelante, maestra Godoy. Sí, muchas gracias. ¿Sí se alcanza a ver la presentación? Sí se ve. Bueno, pues me presento. Yo soy maestra de tiempo completo en la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato. Mi formación académica soy licenciada en informática, ya tengo una maestría en administración de tecnologías de la información y pues casi todas las materias que doy son para desarrollo de software y programa educativo. Formo parte de un cuerpo académico que su denominación es Gestión de Proyectos Innovadores de Tecnologías Móviles, junto con esos maestros que se alcanzan a observar aquí, Jesús Eduardo Barrientos Ábalos, la maestra Marisela Méndez Mendoza y el maestro Anastasio Rodríguez García. Nosotros cultivamos una línea de investigación que es enfocada a las tecnologías en aplicaciones móviles, sea celular o tablet. El campo temático del cual les voy a hablar de mi estudio, pues son las pruebas de software en aplicaciones móviles. Pues esta presente investigación surge yo doy esa materia, se llama Evaluación y Mejora del Software, y observaba que había muchas áreas de oportunidad con los estudiantes para que ellos vieran el impacto o la necesidad de conocer más de este tema. Dentro de mi práctica docente, yo siempre les comentaba que las pruebas son fundamentales y que es algo que siempre que hacemos desde probar alimentos y estamos, no sé, como asegurando el sazón, cosas así, ¿no? Entonces, en el área de software es algo muy importante porque es una manifestación de la calidad. Nosotros no podemos darnos el lujo que a la hora que desarrollemos el software tenga algunos errores, tanto de desarrollo, los errores o bugs, que es como la forma correcta que se le llama aquí a ese tipo de inconsistencias, pues es muy grave, puede causar muchas cosas no deseables en el software, ¿sí? Entonces, como manifestación de calidad, nosotros tenemos que asegurar que toda la aplicación o que todo el software como tal está libre de defectos y funciona al 100. Otra de las cuestiones por las cuales se fundamenta esta investigación es porque nosotros tenemos que hacer la cobertura de todo lo que se desarrolla. No nos podemos dar el lujo de decir, pruebo la mitad del software y la otra, pues quién sabe a ver cómo me quedo. ¿Vale? Entonces, ahí les hago la referencia que la calidad de los productos y servicios de software incluye no solo su función, sino también su desempeño y el valor percibido para los clientes, ¿no? Hay diferentes tipos de pruebas, son cerca de 40 pruebas las que se les pueden aplicar a los desarrollos y las últimas son las de aceptación con el usuario final. Cuando él decide si ya está bien, así es como nos va a quedar, ¿vale? El objetivo general de esta investigación pues, es explorar en el entorno de la Universidad Tecnológica, en el contexto específico de las pruebas, qué tanta pertinencia había la posibilidad de hacer una materia optativa en el nivel de ingeniería para ver la continuidad. Ahorita la materia que les mencionaba yo está en TCU y se le conoce como pruebas manuales. Yo lo que traté de investigar es de que esas pruebas fueran automatizadas, que ya programarlas sin la necesidad de la persona para la ejecución de estas pruebas.
de ahí es donde parto. Mis objetivos específicos, pues, es indagar si los alumnos identificaban o no en el área de pruebas el proceso como tal. Aquí el proceso implica desde hacer un plan, dado que las pruebas son muy medidas. Nosotros tenemos que asegurar que hay que asegurar una planeación en tiempos, en recursos, hay toda una gestión de personas trabajando en un proceso de pruebas, desde el líder, el analista de las pruebas, la persona que propiamente solo se dedica a ejecutar la prueba como tal, se les conoce como tester o probadores. Entonces, yo quería tener muy claro que ellos ya tuvieran el contexto muy bien específico a qué se refería el proceso de pruebas y con el enfoque en aplicaciones móviles. También me interesaba observar si se identificaba o no el concepto de la prueba automatizada, que es lo que les decía, que ya es todo desarrollarlo para que se ejecutan de manera automática. Analizar si había diferencias en el nivel TCU y en el de ingeniería. Nosotros manejamos 2 niveles educativos. El primero son 6 cuatrimestres, que son 5 son escolarizados y 1 de prácticas y estadías. Y después ellos regresan a terminar su ingeniería. Y yo quería como conocer si qué tanto sabían y qué tanto impactaba la estadía en función a este proceso de formación. También quería indagar si si ellos tenían la buena práctica de hacer pruebas en sus aplicaciones móviles, incluso aunque fueran proyectos académicos, porque va a depender mucho del proceso de desarrollo de software. Las primeras se les conoce como pruebas unitarias, que es propiamente cuando ellos están depurando su software para que tenga o realice cierta funcionalidad, pero durante va avanzando el proceso de la prueba como tal, hay algunas muy bien específicas que se pueden realizar. Trabajamos con una herramienta que se llama el caso de prueba, donde se documenta todo lo que nosotros encontremos. También me interesaba conocer el interés profesional, si había chicos que les llamara la atención ser tester. Ahí también encontré que muchos se metían a la carrera, pero no les iba tan bien en el desarrollo, y aquí era una posibilidad de estas personas que no eran buenas en ese ámbito, pudieran ver más opciones, tanto como analistas o como tester, tanto en el nivel de licenciatura como en el de TCU. Mi objeto de estudio pues son los estudiantes, y yo consideré que era conveniente realizar esta investigación para conocer los intereses reales de los alumnos. La área muy en específica es tecnologías de la información, para así formarse profesionalmente en el área de pruebas, así como determinar si necesitaban materias relacionadas con esta área de tecnologías y pues promover una competencia profesional distinta. Algo también de lo que les puedo comentar es que nuestros egresados, la gran mayoría, se traslada por oferta laboral a la ciudad de Querétaro. Hay pocos que están trabajando como tester o como analista de pruebas o como líderes de pruebas, y yo quería como ver qué más le podíamos abonar a esta área. El objeto de estudio pues fueron los estudiantes. La metodología que se implementó una metodología de tipo cualitativa. El método científico que propone Sampieri radica sobre las siguientes fases. Primero, pues partía de una fase de la idea, que pues les digo, al ser maestra, pues ahí como que me daba cuenta de algunas cosas que sí quería tener un poco más de certeza. Después ya identifiqué que había que diseñar un planteamiento del problema. Ya me puse a investigar la literatura para desarrollar un marco teórico, tener bien claro los conceptos a donde yo quería empezar a trabajar. Visualicé el alcance de estudio. Después ya elaboré mi hipótesis y el objetivo general que ya se los mostré. Identifiqué las variables para mi instrumento, que es lo que quería yo que ellos me contestaran en función a encuestas. Ya hice el desarrollo de la investigación como tal,
hice el levantamiento con los alumnos y ya pues después definí la selección de la muestra. Ahí en el extenso ya sí tiene el margen de error, el nivel de confianza que manejé. Ya hice la recolección de los datos y por último el análisis. En el extenso pues ya tengo todas las variables que identifiqué, pues los resultados de los hallazgos que encontré. Les decía, pues en la idea lo que yo quería lograr pues era conocer estos intereses reales con los alumnos, saber si necesitaban una materia complementaria o si no, nada más nos quedábamos en fundamentos como lo maneja nuestro plan y programa de estudios. Sí, mucho tratar de decirles a ellos la importancia de las pruebas de software. No es un lujo, es una necesidad. También investigué que la industria de desarrollo de software, de sus desarrollos, prueban sobre un 80% de la completez. Yo les decía que aquí en lo académico nosotros podemos subir esas métricas, podemos probar al 100, ¿no? Para tener la certeza de que todo funciona bien y no tengamos problemas. Aquí nada más pues lo que está en juego es su calificación, pero cuando se van a la industria, pues sí ya los impactos pueden ser mayores. El planteamiento en esta etapa se define, definir los objetivos de la investigación, las preguntas de investigación, ahí se las pongo, es identificar el proceso de la prueba en las aplicaciones, si los alumnos identifican el proceso de las pruebas, si conocen el proceso de las pruebas en aplicaciones, en los ambos niveles, si existen alguna diferencia entre el nivel TCU en el de ingeniería, si ellos realizan pruebas en aplicaciones móviles, los alumnos están interesados en ser tester en la industria de desarrollo de software, si los alumnos conocen las principales herramientas para la automatización de pruebas, los alumnos en ambos niveles conocen las funciones principales de un tester en la industria de software. Y ahí nada más en la investigación, pues pude concentrarme más en el área de tester como tal, pero sí les comento, hay muchísimo más roles y responsabilidades en el proceso de la prueba. Tenemos los analistas de pruebas, que es la persona que diseña todos nuestros instrumentos para probar. Y los líderes, pues ellos se encargan más de la responsabilidad de que todo funcione, de la motivación y de la dirección, hacen sus estimaciones, que es algo también muy importante, y el proceso de cómo crecen. Normalmente la industria o los alumnos egresados con los cuales he platicado es que me dicen que de un año a año y medio son tester. Cada quien tiene su proceso distinto, pero la gran mayoría se maneja como por estos tiempos. De un año y medio a 2 años y medio de experiencia ya pueden ser analistas de pruebas. Y ya después de ya tener unos 3, 4 años en el proceso de las pruebas, ya sí pueden liderar un equipo de pruebas. En específico, donde trabajan los testers, se le conoce como fábrica de pruebas y va a depender mucho de podemos decir, madurez de la empresa de desarrollo de software. Puede ser algo muy básico o puede ser ya algo muy regulado, ya con un proceso maduro formalmente, donde cada vez se le encuentran áreas de oportunidad y se mejora, ¿no? Pues ya les decía, yo hice la revisión de la literatura, traté de sintetizar los conceptos más importantes. Ahí están en la parte de la bibliografía de toda mi investigación en ese sentido. Ya en la sección de visualizar el alcance de estudio, pues lo que realicé es la posibilidad de ver hacia dónde iba dirigido esta investigación. Sí conté con el tiempo necesario aquí, como les digo, formo parte del cuerpo académico, pues ahí tenemos algún tiempo para dedicarle a la investigación. Los recursos económicos que se requirieron fueron mínimos, solo fue el material necesario para el instrumento que les apliqué, para la recolección de los datos en la encuesta como tal. Utilicé el Excel 2019 para el análisis de datos e interpretación. También en el extenso está todo las gráficas que resultaron. La elaboración de la hipótesis, la investigación es
no requería como tal el diseño de una hipótesis, y planteé algunas. Lo que me dirigí más es a identificar las variables que necesitaba tener. La mayoría las manejé de forma independiente, y sí observaba que había algunos vínculos, ya no los estudié con mayor detalle. Eso pues igual para la siguiente investigación que le dé continuidad, pero sí fue más enfocado a identificar variables. El desarrollo del diseño de la investigación, pues conté con suposiciones iniciales. Conforme ya me dieron los resultados, pues vi que sí necesitaba alguna mayor precisión para lograr los objetivos que me había planteado. La intención era generar, pues les decía, una materia nueva optativa de pruebas, y diseñar el contenido temático. Con el contenido temático también nosotros como cuerpo académico eso nos ayuda mucho, porque al diseñar un contenido que pueda hacer la propuesta en la coordinación de las universidades tecnológicas y politécnicas, pues el impacto es muy grande, porque ese se permea a todo el subsistema de universidades tecnológicas, y pues hay muchos jóvenes que pudieran tomar esta materia como optativa en la licenciatura. ¿Sí? Esa era como una de mis intenciones. Las pruebas de software en aplicaciones móviles tiene el impacto en aplicación móvil. Podemos probar sobre páginas web, en entornos de escritorio, o sea, no es limitativo nada más. Yo me concentré más en la aplicación móvil porque es una de las fortalezas que tienen de formación los alumnos aquí, pero en el tronco o en la materia básica que les comento que yo imparto, pues se ve muy palpable que se enfoca mucho a web, a móvil, a lo que sea. Ellos tienen los fundamentos para poder aplicar pruebas en cualquiera de los productos que les genere el desarrollo. También nosotros utilizamos algunas herramientas para que nos ayudan a la administración de los ciclos de prueba como tal. Entonces, pues sí se trata de completar lo más que se pueda estas materias, y las áreas de oportunidad, pues pensar en esas materias y en esos temas que se quedan como todavía muy limitados en formación. ¿Sí? La definición y la selección de la muestra se seleccionó en una población de todos los alumnos. Sí estaba limitada al área de desarrollo de software y de tecnologías de la información. Como tenemos mucha oferta educativa aquí, pues si yo iba con los de administración, pues ahí había un sesgo muy importante, ¿no? Y les iban a decir que nunca habían escuchado del tema de pruebas y que eso qué era, ¿no? Sí realicé un filtro por considerar que algunas carreras, les decía, pues no me abonaban mucho a mi investigación. En específico solo fue tecnología de la información porque consideré que tenía más aproximación al proceso de las pruebas. Se diseñó la encuesta de opinión con 13 preguntas, las primeras 3 para identificar el nivel de estudio. Eso también me ayudaba para documentar los resultados. Los alumnos de la institución, de más o menos edades aquí, sí se disparaba un poquito. Tenemos en promedio estudiantes de 18 a 19, el gran grueso de nuestra población, pero sí tenemos de repente algunos estudiantes un poco más grandes, 22, 25 años, que se acercan a iniciar su carrera profesional. Las otras 9 preguntas fueron exploratorias, con una respuesta de rango de escala de Likert, para que me ayudaran, y les digo mucho a la interpretación de los datos. El muestreo se realizó al azar, un total de 51 estudiantes encuestados. También en el extenso les explico ahí cuál fue mi margen de error y cómo determiné mi muestra. Ya con el análisis de los datos, los resultados de las encuestas pues las registré en gráficos. Se analizaron los datos para mostrar los resultados que a continuación les describo. Estos fueron como los más importantes. Yo sí encontré como bastantes. La información resultante de la encuesta de opinión se logró concretar que del 50% de los alumnos de ingeniería indicaron que solo conocen algo del término de pruebas. El 24% consideró que conoce bastante. El 20% informa que conoce muy poco y el 6% determina que sabe mucho.
pues algunos de estos estudiantes han trabajado o están estudiando en modalidad flexible y les permite estar trabajando, incluso algunos ya son testers. Otros están en una área muy cercana que se llama QA, que también ahí ven otro tipo de métricas de calidad del software, pero esas son más de mejora, no tanto de funcionalidad. Otro de los hallazgos que me interesó mucho es que en los informes, si conocen el término de pruebas automatizadas, que era por donde yo me quería ir, se demostró lo siguiente: el 42% identifica que muy poco, el 40% que algo, lo he escuchado yo creo que al menos, el 14% que nada, y el alarmante 4% de bastante a lo que refieren en la ingeniería. En TCU, el 42% no conoce algo, el 19% muy poco, otro 19% nada, y el 16% bastante, y otra vez un 4% indica que mucho. Entonces les digo, esa era como que a mí que me interesaba para darme elementos de proponer esa materia optativa, que eso es muy poco el concepto de prueba automatizada. ¿Bien? ¿Qué es lo que yo propongo para una nueva discusión y poder continuar con esta investigación? Se observó que las pruebas, como una buena práctica en el desarrollo de los proyectos académicos, aún no tiene un impacto significativo, se desconocen los motivos, situación que invita a realizar otra investigación en este ámbito, tal vez y solo como para conjetura, pues tratar de modificar los planes y programas de estudios. Pienso que también eso de que nosotros tenemos muy poco tiempo cuatrimestral, vamos como muy rápido, entonces pienso, pero es conjetura. Y las materias que pues no nos alcanza mucho tiempo para profundizar en el área de pruebas. Eso es lo que yo observé. Pues sí me gustó la investigación. Ya tuve una estancia en una empresa a recibir capacitación en una fábrica de software, y pues sí nos pudimos dar cuenta, yo y otra maestra, pues todo lo que implica la calidad del software en ese sentido. Fuimos una empresa que desarrolla mucho software para Santander, el Banco Santander. Entonces sí me gustó mucho, me llamó la atención los resultados que encontré, y pues ahí está lo que le puedo seguir es así tratar de diseñar esa materia optativa de pruebas automatizadas. Esta es mi bibliografía, perdón, y pues ese es mi tema. Le agradecemos mucho, maestra Godoy, por su excelente exposición. Gracias. Y, pues los presentes, si tienen algún comentario o alguna pregunta a la maestra, pueden hacer. Entonces, lo que se realizó es para generar una nueva materia para la carrera, o Sí. o pudiera ser enfocado como a talleres, o para darles talleres a los alumnos. Yo ya lo platicaba con la directora, y nosotros tenemos mucha apertura para hacer como modificación a los planes y programas de estudio. De hecho, está en un formato en calidad, se llama el FSAC 69, donde uno puede hacer cambios a los planes y programas, pero la intención de lo que yo encontré es precisamente sí tratar de presentar una nueva materia, pero que esa se vaya a coordinación la revisen y puedan poner como optativa esta materia, pero le digo, puede permear a todo el subsistema de universidades tecnológicas, que o sea, sea una materia más de formación pues de miles y miles de alumnos que estudian en este subsistema de universidades tecnológicas y politécnicas. Y así es. Sí, sería algo muy bueno, porque como bien lo comentas, efectivamente hay unas materias que están muy pesadas y te las tienes que llevar bien rapidito, enseñarles poquito de todo, si no, no alcanzas. Sí, nos enfrentamos a eso. Es correcto. Si hubiera alguna otra pregunta. Muy interesante, maestra. Felicidades. Porque es bonito, ¿no? O sea, ver precisamente que existen otras áreas de oportunidad, como dice usted, o sea, clasificar o diversificar para que finalmente se dé el conocimiento, ¿no? Que eso es lo que se pretende, que llegue el conocimiento a los chicos y de una forma real, que no solamente sea pasarla rápido, porque tenemos lo que sigue, ¿no? O sea, creo que hacer modificaciones en la currícula es muy valioso. Sí, muchas gracias.
Muchas gracias, maestro. No de nada. Bueno, y ahora el maestro René Camacho Martínez nos presentará su tema, diseño de sensor óptico infrarrojo para protección de operadores de máquina de Swaha. Maestra Godoy, ¿podría dejar de compartir su pantalla, por favor? Ah, sí, claro. Déjenme ver cómo lo investigo porque aquí ya no supe. Y arriba dice Stop Screen. Sí. Nada más es como que de seleccionarlo o cerrarlo, no sé qué hice. Oye, no sé qué. Hay una opción que Ah, sí, dice... ya. Ok. Perdón. Sí. Maestro Camacho, sí, nada más es activar su micrófono ahí en la parte inferior. ¿Me escuchan? Sí, sí, ya lo escuchamos. ¿Va, Ah, va a compartir alguna pantalla? sí, nada más que sí necesito que me, me digan cómo compartir. Es que no uso esta plataforma y nunca la he usado. ¿Me pueden? Sí, claro que sí. Miren, aparte de abajo hay un botoncito verde que si está en español dice compartir pantalla. Ah, ok, En Sheet inglés Screen. dice, bueno. Ahí nada más y ya selecciona su presentación. Ah, ok, sí, ok. Ya la, Ya se ve su presentación ahí. ah, ok. Ah, bueno, buenos días. Entonces, ya aprendimos otras cosas nuevas de la tecnología, ¿verdad? Y pues la verdad uso Google Meet y estoy, muy casado ahí con esa plataforma. Yo no me veo, no hay necesidad, o así está bien. Al lado del micrófono está una camarita. Ahí puede también Ah, darle clic para encender su cámara. ah, ya, Si no puede, no hay problema, pero ¿no hay si problema? puede Bueno, hacerlo. sirven Nada que más, sea, como como usted quiera me los dijo, compañeros, de la universidad, ya me conocen, creo que somos los que estamos aquí. Muy bien, miren, este es un proyecto que se llama Diseño de Barrera de Seguridad Infrarrojo para Protección de Operadores de Máquina de Swajar. La máquina de Swajar, ahorita más adelante lo voy a explicar, pero bueno, aquí la pongo y como referencia, eh, un servidor, René Camacho Martínez, en conjunto con el ingeniero o maestro en ingeniería, Ricardo Valdivia Hernández, que es del Centro de Investigaciones en Óptica. Y, y bueno, pues el, estamos, bueno, ya dentro de la introducción, aquí como dice que estamos en la tendencia 4.0, se encuentra dirigida hacia el sector de la automatización, debido a que existen, pues, mejorar los procesos productivos, haciéndolos más eficientes. Y bueno, lo que les comentaba es que este proyecto, se le ofreció al CIO. Entonces, como nosotros, el CIO es el Centro de Investigaciones en Óptica que está en León. Él, pues, su enfoque es todo lo relacionado con la luz, espejos, lentes, y, y uno de esos proyectos, pues, tiene que ver con el efecto de la luz. Y bueno, pues entonces tenemos un convenio con el Centro de Investigaciones en Óptica, entonces es por eso que la UTNG también, ahí tiene convenio y nos hace la apertura a proyectos que tienen relacionados con la industria. Y uno de esos es este tipo de proyecto.
que dice que son tareas para llevar a cabo desarrollos innovadores que permitan abastecer las necesidades de la industria de esta región. Y bueno, pues esta vez nos toca colaborar, que se pretende elaborar un prototipo que pueda detectar la presencia de objetos dentro de un espacio determinado mediante sensores infrarrojos. Esto para la protección de operarios de la máquina de troquel. Existen muchos, bueno, voy a pasar un poquito para explicar de lo que se trata. Este es el objeto de estudio de la máquina de troquel. Este es un, más o menos, no sé si, bueno, ya creo que no. Ah, sí, ahí está. Más o menos es un modelo de los tantos que hay, que esta es una máquina trocada, corta el cuero. Ya ven que en la ciudad de León, donde está el Centro de Investigaciones en Óptica, está la industria del calzado. Entonces es cortar, el cuero llega en rollos, se venden decímetros, en decímetros cuadrados. Entonces, pues para ver cuánto se lleva un zapato, no es lo mismo el precio de un zapato de alguien que calce del 22 a alguien que calce del 30, ¿verdad? Se lleva más piel en este caso. Entonces, esta es más o menos una máquina que la empresa Scalini es una empresa que se dedica a vender este tipo de máquinas a las industrias. El problema aquí que hubo es de que estas tipo de máquinas usan sensores, emiten una luz infrarroja de emisión y recepción. Más o menos para que se den una idea, cuando entramos a un supermercado ya ven que pues se abren las puertas automáticamente. Entonces aquí más o menos tiene ese principio de funcionamiento y el problema es de que ese módulo ya de repente dijeron ya no lo fabricamos. Entonces la empresa Scalini pues se quedó con las máquinas y se dañaron estos módulos y ya no, pues se buscó la necesidad, entonces se acudió al Centro de Investigaciones en Óptica para que se diseñara un módulo que haga la misma función de que hacía antes. O sea, esto si uno mete la mano aquí, aquí está funcionando momentáneamente, pero el funcionamiento es de que uno meta la mano y separe la máquina, o sea, no funcione. ¿Cuándo va a funcionar? Cuando uno saque las manos. Entonces, pues eso es un problema de automatización y que se haga por medio de luz. A lo mejor van a decir, bueno, acá ya tengo más o menos el bastidor que simula esta parte de la entrada. Y aquí es donde yo tengo mis sensores, emiten luz, reciben luz, y mandan una señal. Pero no es tan sencillo así como decir, ya puse el emisor y el receptor. Entonces, estos van a emitir luz en infrarrojo. El infrarrojo es un tipo de luz que emite calor, ¿sí? No se puede ver porque no está dentro del rango visible. Nuestro rango visible es de los 400 a los 700 nanómetros. Es una longitud de onda es una onda senoidal, que es el espacio entre onda y onda. Entonces, así como el oído es un rango visible también en frecuencia de los 20 Hz a los 20 kHz, así también el ojo tiene una frecuencia visible que es de los 400 a los 700 nanómetros y con una determinada frecuencia de 10 a la 14. Y entonces, pues esto fue lo que en un principio para resolver el problema, ver cómo estaba, entonces, poder abarcar esa parte del problema. Aparte, pues, esos sensores, pues, tenían su circuito, entonces,
les salía también algo caro. Aparte de que se descontinuaron, les salía algo caro, ¿verdad? Entonces, ese era, y el propósito de esto, me voy a regresar un poquito. El objetivo general, pues ya viendo más o menos qué era la necesidad, es desarrollar un prototipo de barrera de seguridad optoelectrónica, instalarla en una de las máquinas producidas por Scalini, que garantice la seguridad del operador mientras la manipule. Entonces, más que nada es para seguridad. Aquí los objetivos específicos es conocer el principio de funcionamiento de las principales componentes electrónicos y optoelectrónicos que conforman la barrera de seguridad. Entonces, a la parte que nos toca, pues es nada más la pura barrera que emita luz. El operario siempre va a estar ahí cortando el cuero. Entonces, como saben, pues son diferentes formas. Un zapato, la parte frontal, la parte lateral y la parte de atrás son las muestras que se tienen que ir cortando de acuerdo a los tramos que se les asignen, ¿verdad? Como segundo punto está diseñar un esquema de barrera de seguridad optoelectrónica con los emisores y detectores funcionando linealmente y donde los emisores y detectores estarán cruzados. Y obviamente, pues, lo que sí se nos encargó, pues que fuera de bajo costo. Entonces, aquí el ingeniero, el maestro en ciencia Ricardo Valdivia, pues nos dio la idea, ¿verdad? Primero que nada, pues hacer un bastidor, esto que simulara. Están más o menos 25 centímetros, como por 35, es bastante corta, entonces pusimos 8 LEDs, casi espaciados como unos 3 centímetros, y obviamente con sus receptores. Aquí se va a meter las manos y vamos a hacer que se va a prender, que se active algo, ¿no? En este caso, pues un foco que se apague cuando uno saca la mano para ver si un principio de funcionamiento. Entonces, pues estos son los sensores o los LEDs infrarrojos que son comerciales. Estos tienen así como un cono, ¿sí? Que más o menos los más que pudimos detectar que fuera 30 grados hacia un lado y 30 grados hacia otro grado. Pero normalmente hay unos que son, como este caso, 10 grados, que se abre el cono de la luz para detectar. Este es el que emite la luz. Si ustedes ven un control de televisión y ya ven que prenden la tele, la apagan, pero nunca ese rayo de luz se ve como nada más en el control o en la tele que es rojo, pero no vemos efectivamente el rayo de luz que está yendo de un lado hacia otro a la distancia, ¿verdad? Y estos son los detectores, que son fototransistores. Es un transistor que se activan con luz. O sea, este emite y este se activa. Entonces, es activación por luz. Y estos son los diseños pues, que le tenemos que plantear a la empresa y a ver cuál es el más de su gusto. El primero es esta es una barrera 1 a 1, o sea que un LED se activa y el otro recibe, pero los 8 están al mismo tiempo, emiten al mismo tiempo y los otros reciben al mismo tiempo. Aquí la desventaja es que esto verde son los espacios que no están protegidos, o sea, pero estamos pensando que pues, son para objetos así como para un lápiz o algo así. Sin embargo, pues cuando el operador aquí meta la mano, va a interrumpir uno de estos haces de luz y
y pues sí va a abarcar buena área aquí, sobre todo en la parte central. Les digo, esto no es tan fácil porque si logramos ver ese rayo de luz, miren, más o menos es una mancha así como esta. Entonces está muy abierto. Les digo, este es el infrarrojo. Aquí lo estamos viendo con una cámara especial para ver que se puede ver con los celulares, ¿no? Pero están limitados y esta es una cámara especial para ver el infrarrojo. Entonces está muy ancha y esto lo que necesitamos era enflacarla, que más o menos estuviera muy a la línea pegada aquí, a lo que es el eje cartesiano. Para eso utilizamos estos lentes de plástico que los vende Osram, precisamente para eso, para adelgazar el haz o en su caso, abrirlo más. Tenemos que pedir el tipo de lente adecuado según las necesidades que se requieran. Entonces, en este primer bastidor es lo que se requería. ¿Por qué? Porque aquí, si ustedes se fijan, una mancha de estas de aquí, separados 3 centímetros, me va a provocar que se interfiera con la otra y entonces me va a provocar interferencias falsas y la máquina pues va a funcionar como si estuviera ya las manos afuera, ¿verdad? Entonces es por eso que se decidió tomar ese tipo de lentes, ponérselos a los LEDs, como aquí están. Así son capuchones, para que efectivamente ya sea que nos abra más el haz o no lo cierren, en cualquiera de los dos. Y en este caso, pues sí necesitábamos adelgazar mucho el haz, hasta 2 grados de abertura del cono. Entonces, y es con lo que tenemos mucha interferencia en esto de los LEDs por la cercanía que tienen, el ruido térmico, electromagnético. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la luz del sol, la luz tiene componente infrarroja. También la luz de un foco también puede interferir ahí por la frecuencia de los 60 Hz que utilizan aquí. Entonces fue un primer proyecto, se tenía otra solución, que es la barrera cruzada. O sea, aquí van prendiendo de a uno en uno, pero con un tiempo de 1 milisegundo, que es 1 milisegundo es la milésima parte de un segundo. O sea, emitía aquí y luego pasaba 1 milisegundo, se pasaba al otro, pasaba otro milisegundo. Entonces son 8 milisegundos de un retardo a la otra. Y la desventaja es de que esto lo detectan los 8 a la vez. Se enciende y lo detectan los 8. Se enciende el segundo, lo detectan los 8. Se forman triángulos aquí de esta manera. Entonces las zonas que están desprotegidas pues no es muy alterable porque siempre se va a operar en el centro, en esta parte de aquí. Entonces es muy difícil que alguien meta la mano o las dos manos por abajo, ¿verdad? Entonces entonces así está aprendiendo de a uno por uno. Entonces van a decir, bueno, prende el primero, pero nomás cubre esta parte, este triángulo de aquí, y queda desprotegida la otra parte de aquí, pero les digo, pues es una milésima parte de un segundo, entonces prácticamente lo detecta porque las manos van a durar en lo que mueve el cuero, lo vuelve a colocar, entonces no es crítico. Entonces esta parte pues fue la que trabajamos. Sin embargo a la industria le gustó más esta de aparte de acá, ¿verdad? Porque así es como funcionaba el original, el sensor original. Y bueno, pues ya hicimos las pruebas. Tuvimos que minimizar ruido, tenemos que poner ya la parte electrónica, o las partes metálicas, aterrizarlas a tierra para el ruido electromagnético. Tuvimos que usar un microcontrolador para que nos diera frecuencia
la frecuencia que vamos a usar aquí, por ejemplo, si usamos una frecuencia baja que fue con la que hicimos las pruebas, 40 Hz, acá me va a detectar 40 Hz. Es como un sistema como si estuvieran codificados, que nada más la frecuencia que está emitiendo aquí es la única que va a reconocer y las otras las va a despreciar. Por eso usamos un filtro pasabandas que solamente reconoce la frecuencia que está emitiendo el LED y la que va a recibir. ¿Por qué? Porque si se meten frecuencias diferentes a estas, a las que estamos hablando, que se metan por un foco, por la luz del sol, no las reconozca y solamente reconozca la parte a la que se va a programar que emitan los LEDs. Esas frecuencias pues ya son comerciales, se puede poner LEDs a 1 kHz, a 20 Hz, hay de diferentes maneras de programarlos ahí. Si vamos bien en tiempo, perdón, Ya le quedan 2 minutos, maestro. ok, bueno, déjeme cerrar casi entonces. Entonces, miren, les decía, este es el infrarrojo, que lo estamos viendo con una cámara, entonces, pues lo tuvimos que adelgazar, ¿verdad? Para dejarlo de esta manera, que no interfiera, porque casi como si fuera un rayo láser, que es lo que lo podemos relacionar, que viajen en línea recta, monocromático, en un solo color, pero nosotros hacerlo en infrarrojo. Entonces, eso es lo que estamos todavía trabajando en esa parte, porque tenemos que linealizarlos también, mover los LEDs. Esta es una parte de 6 módulos de la parte electrónica. Que bueno, esto ya si uno, son las señales que si uno mete la mano, se activen y me mande una señal a la salida por medio de esta compuerta. Los resultados, pues, ya aquí miren, ya tuvimos nuestros primeros resultados, ya metíamos la mano, ya se enciende, se la sacamos, se apaga. Ya tenemos buenos resultados, un buen avance ahí. Entonces ya la cuestión es afinarlo, ya hacerlo, porque aquí hay una parte de ponerle una mascarilla a los LEDs para que estén alineados directamente. Esta mascarilla es movible, que tiene que estar exactamente con la altura del otro. ¿Sí? Entonces, esa es el que quiere la empresa. Entonces, nos estamos más enfocando ahora más a Habíamos trabajado con el otro que ya nos había funcionado, pero la empresa quiere este. Y bueno, sí se han cumplido las metas. Estamos hablando como de ya con estas pruebas, como un 60, 70 ya por ciento. Ya la cuestión es ya trabajar más en la parte electrónica. Pero bueno, lo importante es que ya está funcionando. Y ya. Ahorita lo trabajamos a una frecuencia de 40 Hz, que nada más reconozca esta. Pero esta es una frecuencia muy baja, casi que nos llega a perjudicar. Un foco de 60 Hz también nos lo perjudica, y la luz visible. Entonces es cuestión de subirlo a 1 kHz, que es una frecuencia alta, para que lo podamos, no nos afecten. Precisamente por eso prendíamos este foco, para ver qué tanto nos afectaba que encendiera el foco de aquí. Pero fue una frecuencia baja. Y bueno, pues tenemos problemas de ruido, que se le llama histéresis. Son problemas ambientales, o eso que también, por eso les decía, no es fácil nada más poner los sensores y ya vamos a tener éxito. Son muchos variables que hay que estar, cada una de ellas, minimizarlas o desecharlas, ¿verdad? Entonces este fue el primer prototipo, y se ha solucionado el problema de ruido electromagnético.
y algunos otros que todavía estamos ahí, tratarlos de solucionar. Algo de la bibliografía, pues sobre todo el Osram, que es una empresa que vende precisamente lentes, emisión de infrarrojos de alto poder. Y están en longitudes de onda de 850 nanómetros, que es, el infrarrojo está arriba de los 700 nanómetros. Es un infrarrojo lejano que es precisamente nos minimiza el ruido. No sé si tengan alguna pregunta o alguna. Ya es todo de mi parte. Muchas gracias, maestro Camacho. Pues si alguno de los presentes tienen algún comentario, pueden hacer. Yo tengo una duda. Y Alfredo. ¿Por qué no es viable hacer más ancho el haz de luz para que tengas menos LED? Sí, pues precisamente ese era el segundo proyecto aquí. Ajá, Aquí era el segundo proyecto. Lo abrimos, en vez de cerrarlo, lo ajá, abrimos ajá. a lo que nos daba por ahí de 30 a 40 grados. Y esto lo detectaban los 8 LEDs. Entonces, este proyecto es lo que propusimos, lo que tú estás diciendo. A nosotros se nos hacía más viable. Ajá. Pero la empresa dijo que no, que ella quería este proyecto pues sí, de que está más delgado el haz. Pero sí, sí, Alfredo, a mi gusto, este es el bueno, el que probablemente, y no es de que tenga menos LEDs, pues, en dado caso, pues son uniformes, todos funcionan ahí. Se me hizo interesante tu prototipo, ya ves que nos lo presentaste, ¿qué fue como en el 2019, Sí, que 2020, algo estaba así? la pandemia, Algo así. nada más que pues la pandemia nos paró muchas cosas, incluso ahorita, de hecho ya está más el avance porque eh, ya se ensambló una parte así como esta, como lo estás viendo. Ujú, Obviamente tiene que cubrir las medidas de la cabina. ujú, Entonces, ya, ya se está usando el microcontrolador. Es que tiene que ir el circuito también. ujú, El circuito como lo tenía antes. Entonces, pues, salió un precio súper accesible. Entonces de hecho ya se van a estar haciendo ya las pruebas para ver cómo funciona. Pero sí, con decirte que ni 2,000 pesos se gastaron ahí. Para una empresa, pues es regalado. ujú. Sí, muy bien. Luego que ya esté jalando, nos lo presumes, porque sí recuerdo cuando nos lo presentaste, creo fue en el 2019, Sí, que yo hice estuviste haciendo las pruebas. Es ese, exacto. sí, yo hice pero ya hay otro, Ujú, con el primer, modelo, ujú, porque el que yo traía era este de aquí. ujú, Y, y ese sí nos funcionaba bien. Este es muy riguroso, sobre todo, adelgazar el haz. ujú, Hay lentes que ya no lo adelgazan más, entonces, el infrarrojo pues, es calor, entonces puede interferir de una línea a la otra. ujú, Pero bueno, se quería que fuera algo similar a lo que tenían ellos, porque ujú. era lo mismo, nada más que el sensor, ¿cómo le llaman? Cuando ya salen del mercado, Pues descontinuado. lo discontinuado, sí, Ujú, discontinuado, entonces, sí, ya, le digo una parte, pues yo la avanzamos aquí con un estudiante que, por cierto, pues la pandemia se nos perdió, ya, ujú, ya no supimos de él, pero sí tuvimos muchos avances, en cuestión de la barrera de seguridad.
por eso se llama así, barrera de seguridad, para detectar Ujú. esa parte. Así estaba este de acá, el original. Así estaba, entonces, ahorita la parte que se va a trabajar es hacer ya el circuito donde ya venga todo implementado y colocarlo ya en sus cabinas. De hecho, cuando corta el troquel, su, pues las manos están afuera, ¿no? Entonces, Ujú. él se va en su set point, se va hacia arriba y ahí queda Hasta que saca la mano. hasta que uno saca la mano, exacto. Sí, está muy bien tu Pero sí, te proyecto. digo, son Oh, muchos factores que hay que determinar, el ruido térmico, el ruido electromagnético, la luz es muy minuciosa, sí. ok. Pero hay que manejarla, hay que también ver cómo la podemos controlar. Ujú. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Pues muchas gracias, doctor Camacho. Agradecemos mucho su excelente participación. Le pedimos si pudiera dejar de compartir la pantalla. Ah, necesito que me diga, a ver otra vez, Debe haber un botoncito ahí. donde dice Start Video. Ah, no. Ajá. No, no, no. Ah, Stop Share. Ajá. Ah, No, muchas ok. gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues agradecemos a todas y a todos los presentes su asistencia y participación en este primer Congreso Nacional de Investigación Aplicada, un enfoque de la tecnología. Y agradecemos el profesionalismo con el que ha quedado demostrado que la investigación científica es un pilar fundamental para la generación de conocimiento, ya que contribuye a mejorar la calidad de vida y bienestar de las personas, en la formación de nuevos profesionales y en el desarrollo de los profesionales que se encaminan hacia la investigación. Así que, pues, damos por terminada la sesión de hoy, reiterando el agradecimiento a las y los participantes e invitándolos para el siguiente edición de este congreso, al segundo Congreso Nacional de Investigación Aplicada, un enfoque en la tecnología para el año 2023. Solo por último, pues se les pide amablemente a los que puedan enseñar, pues ya casi todos tienen su cámara encendida, para tomar una captura de pantalla, una sonrisa, y, y ya tenerla como evidencia. ¿No? Otra más. Y bueno, pues damos por terminada esta sesión. Muchísimas gracias a todos. Bonito día. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Adiós, buenas tardes. última pregunta. ¿Las constancias cómo nos las hacen llegar? Serán por medio de correo electrónico, Ah, maestro. es diploma, ¿verdad? En el transcurso de esta semana se les hará llegar. Ah, ok. Muchas gracias. Luego. Un placer.